ciencia. Un poco para iniciar, entregar el currículum bastante extenso de la doctora. Ella labora principalmente en las universidades de la UNARE, la Universidad del Alto Rendimiento y Especialización, en el grupo CERPROF, el Centro de Formación Profesional Buenavista, PADIT, el Consejo Académico de Docencia e Investigación Transversal. También es maestra normalista, es licenciatura en Educación, maestría en Pedagogía, tiene doctorado en Educación y es coach ontológico internacional. Es docente también a nivel de de posgrado en las áreas de investigación, pedagogía didáctica y diseño curricular. Además, dentro de extensas experiencias, tallerista, conferencista, temas de pedagogía, neurociencia, inteligencia emocional y desarrollo socioemocional. Hizo su última tesis sobre las neurociencias aplicadas a la educación. Actualmente ella es directora general del Capacitarte, centro de capacitación especializado ubicado en México. Es escritora del afamado libro Estrategia basada en la neurodidáctica. Damos la bienvenida, doctora Mari Carmen Lancano, le damos la palabra. Un gusto. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad estoy muy emocionada y muy agradecida por todas las autoridades educativas, todos los colegas que pues hacen posible que podamos tener estos espacios en donde hagamos redes tan necesarias entre colegas, que se comparta el conocimiento. Y bueno, pues soy iniciante, ¿no? Inicio en estas charlas que vamos a tener y que posteriormente, como ustedes ya vieron, pues van a continuar más ponentes de todas y diferentes nacionalidades, y eso pues es muy gratificante y muy emocionante participar en estos espacios. Y la verdad, con mucho gusto, con mucho agrado, pues yo les voy a pedir que este espacio que vamos a compartir, que estos 50 minutos que vamos a estar juntos lo disfruten. La verdad es que lo disfruten, porque la idea de estas redes es poder ayudarnos, poder acompañarnos en este proceso, en este fenómeno llamado proceso enseñanza-aprendizaje, y que todos los que nos dedicamos a la docencia, que estamos implicados en esto de la diseño, de la educación, del currículum, de los planes y programas de estudio, pues siempre estamos interesados en cómo podemos mejorar esos procesos llamado enseñanza-aprendizaje, y cómo podemos lograr un aprendizaje significativo y efectivo. Y pues muchas gracias por la amable presentación, doctor Roberto. Y pues el tema que vamos a debatir y que vamos a construir juntos, yo les pido que siempre sea juntos, que estemos open mind, que estemos abiertos a estas nuevas posibilidades, porque el tema que vamos a tratar es el rol del docente y el reto de la aplicación de las neurociencias, independientemente de que tú tengas el nivel que tengas, que estés en el país donde te encuentres, que los modelos educativos o los sistemas educativos obviamente son diferentes. Yo te voy a pedir que con esa flexibilidad cognitiva podamos involucrarnos en este tema, y que te enfoques específicamente en el área de conocimiento que tú trabajas, o en la disciplina, o esa área de investigación en donde tú te estás desarrollando, porque voy a ser muy, muy general, no voy a hablar de niveles, inclusive no voy a hablar de países, porque en este momento estamos unidos todos y todas con el único objeto de estudio, que es el cerebro. Hoy vamos a conocer ese órgano que aprende, y que la intencionalidad y el propósito de esta charla que vamos a tener es que podamos comprender cómo funciona ese órgano que aprende, y que para nosotros, para algunos, ya lo estamos llevando a la práctica, para otros es un conocimiento nuevo, es una nueva puerta, una nueva ventana que se abre hacia esa posibilidad de mejorar ese proceso llamado enseñanza y aprendizaje. Y estoy iniciando con una palabra, con una idea, con una frase importante del doctor Francisco Morat
Teruel, como ustedes lo conocen, pues él, doctor en neurociencias, catedrático de la Universidad de Oxford, ¿no? De nacionalidad española. Él está muy interesado y es uno de los neuroinvestigadores recientes que está escribiendo, que está investigando, y estoy trayendo esta frase. Son los maestros quienes, además del conocimiento, transmiten sus valores a los hombres y mujeres del futuro. El doctor Francisco Mora Teruel, encargado y empeñado, obsesionado y apasionado por comprender cómo funciona el cerebro, y él dice que somos nosotros los docentes, los encargados de trabajar con esos cerebros, que tenemos que comprender que a través de la emocionalidad ese cerebro aprende. Y así quiero iniciar permitiéndome citar a el doctor Francisco Mora. Y bueno, pues la pregunta, ¿no, compañeros, colegas? ¿Estás interesado en obtener un aprendizaje eficiente y significativo? Pues esta tarde, ¿no? En diferentes horarios, estamos conectados gracias a estos medios digitales, ¿no? A esta herramienta digital, y que pues todos estamos interesados, sin duda alguna, en lograr un aprendizaje eficiente y significativo en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, con estos fenómenos naturales, con estos fenómenos sociales, políticos, económicos, y cómo desde el ámbito de la educación tenemos esa posibilidad de transformar esas sociedades, esas nuevas generaciones que son agentes de transformación social, no solamente por el conocimiento que pudieran adquirir, sino por esos valores, por ese sentido humano, por esas competencias, hablando del enfoque de la globalización, por esas competencias que les permitan transformar esos espacios, esas comunidades, esos lugares, esos países en donde se encuentran. Y la pregunta muy común, compañeros y colegas, que nos hacemos, ¿y si soy yo? ¿Y si soy yo el que de alguna manera inconsciente estoy obstaculizando el aprendizaje, o no me estoy dando a la tarea de investigar, de informarme acerca de lo que se está investigando acerca del cerebro, que es ese órgano biológico que aprende? Y vamos a iniciar haciendo esta importante reflexión, haciendo un poquito de conciencia acerca de este tema tan interesante. Y vamos con el sustento científico, porque como ustedes saben, cuando hablamos de neurociencias, sin duda alguna, son hallazgos científicos. Es un aporte importante que pues estamos bien agradecidos los que ya somos neuroeducadores, que se haya dado este enfoque de las neurociencias específicamente y esté aportando hallazgos muy significativos al ámbito educativo. Y entonces vamos a empezar por qué o cuál sería la importancia de las neurociencias en este momento, en el siglo XXI, en el año 2025, por qué es importante las neurociencias dentro del campo de la educación. Y bueno, pues ya desde 1637, ya René Descartes ya empezaba a investigar y a pensar, filósofo que nos ha permitido y ha dejado una huella imborrable, ¿no? Indudable dentro del ámbito educativo, dentro de la filosofía y de la existencia misma de la humanidad. Él ya vislumbraba que el cerebro es el órgano que analiza la información que recibe del exterior. Él, sin ser neuroinvestigador, sin centrarse en la fisiología propia del cerebro, él ya le daba importancia desde 1637 dentro de su teoría que le llamó dualismo mente-cuerpo. Él ya hacía aportes significativos en cuanto al tema de la importancia que tiene el cerebro dentro de nuestra constitución humana, ¿no? Posteriormente, y me voy a ir un poquito y estoy empezando con un poquito de historia para aquellos compañeros que se están adentrando a las neurociencias, que sirva de
preámbulo para poder comprender cuál es su importancia y cuáles han sido los hallazgos más importantes dentro de esto de las investigaciones en cuanto a las neurociencias. Y bueno, pues tendríamos que citar a Santiago Ramón y Cajal, que en 1891 y 1895 ellos empiezan a investigar o a indagar, interesarse sobre el sistema nervioso. Él empieza a interesarse acerca de lo que sucede en nuestro sistema nervioso central, propiamente el cerebro, y él empieza a observar una célula que se encuentra en nuestro cerebro, y bueno, sabemos que son millones de células, pero estoy de manera muy particular comentando que él empieza a investigar y a observar que existen células dentro del cerebro y que él le llama neuronas, ¿no? Ya es cuando empiezan a hablar de las neuronas y que estas neuronas poseen una información que nos permite aprender, que nos permite poder interactuar con el mundo, que nos permite inclusive, pues, y controlan todos los sistemas que componen todo nuestro maravilloso cuerpo. Y bueno, él dice que ya nuestro cerebro, pues como lo estamos viendo aquí, una de sus características que vamos a ir viendo, pues es la neuroplasticidad, y él nos habla también del peso propio del cerebro. Él empieza a decir que, bueno, pues el cerebro como un órgano importante dentro del sistema nervioso central tiene un peso aproximado de 1.5 kilogramos. Posteriormente, y estoy dando saltos cuánticos para poder avanzar, porque dentro de la historia de las neurociencias, pues hay muchos neuroinvestigadores, hay muchas aportaciones, muchos hallazgos interesantes, pero esto es solamente un preámbulo, una invitación para los que ya nos empezamos a interesar en este mundo de las neurociencias, que vayamos más a profundidad. Y bueno, pues han habido congresos, han habido reuniones internacionales en donde el tema central es poder comprender cómo funciona ese cerebro, no solamente en el modo de supervivencia, ¿no? Porque sabemos que nuestro cerebro opera modo supervivencia, modo aprendizaje, que siempre está alerta de todo lo que nos pueda suceder, pero específicamente se están haciendo investigaciones importantes para poder comprender cómo aprende ese cerebro. Y vemos aquí entonces estos datos interesantes que también sustentan toda la teoría que se ha dado. Y bueno, pues aparece, aquí estamos viendo colegas, estamos viendo compañeros en este gráfico muy ilustrativo, cómo aparecen las neurociencias. Como sabemos, pues las neurociencias ya tienen muchísimo tiempo, muchísimas décadas, como una disciplina de conocimiento y de investigación, ¿no? Propiamente de cómo funciona el sistema nervioso central y cómo se conecta con el sistema periférico y con todos los sistemas que nos componen como seres humanos. Pero pues hasta pocas décadas, ¿no? Nosotros, la neurociencia cognitiva inicia en los 80s, ¿no? Fíjense, son hallazgos recientes, no tienen mucho tiempo, como la neurobiología del cerebro se traslada al campo de la educación, observando esa necesidad de comprender cómo funciona el cerebro en el momento de que los seres humanos aprendemos. Y entonces aparecen las neurociencias, que sabemos que estudian el desarrollo y la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central periférico, pero ya enfocados a la educación aparece la psicología cognitiva, la pedagogía, la didáctica, la biología del desarrollo y la neuroanatomía, que todas estas disciplinas componen propiamente la neurociencia enfocada a la educación. Aparece entonces en los 80 la neurociencia cognitiva, específicamente encargada de poder entender todos esos procesos bioquímicos, biológicos que desarrolla el cerebro en el momento de que quiere aprender algo. Y sabemos que aprender es inherente, es algo innato, colegas, a nuestra vida cotidiana.
¿no? Que sí es bien cierto que de manera intencionada nosotros lo realizamos dentro de una institución educativa, ¿no? De una manera bien intencionada para lograr aprendizajes, pero nuestro cerebro tiene esa capacidad de aprender, ¿no? De manera natural, de manera biológica, durante todo el tiempo, desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Y entonces la neurociencia cognitiva, bueno, se encarga de poder estudiar el pensamiento, cómo pensamos, cómo hablamos propiamente el lenguaje, cómo interpretamos la música, cómo sentimos, cómo percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, a través de nuestras sensaciones, cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Que las captamos del exterior o del entorno y de alguna manera procesamos y operamos, opera nuestro cerebro para dar una respuesta manifiesta. Esta neurociencia cognitiva, como tiene muy amplio, es muy vasto este espectro, bueno, pues tiene ramas. Y estas ramas o disciplinas, bueno, pues encontramos la neuropsicología, la neuroeducación, la neurodidáctica y el neuroaprendizaje. Y van a decir, bueno, pues esto puede ser una moda, como comúnmente a veces comentamos como colegas, como docentes, ¿no? Pues esto es una moda, pues déjame decirte y vamos a ir construyendo juntos que esto no es una moda. Estos son hallazgos importantes que nos hacían falta para poder comprender el cerebro de nuestros estudiantes, poderlos ver de manera más objetiva y científica esos procesos, poder dilucidar por qué mi estudiante no aprende a leer, ¿por qué mi estudiante no ha aprendido las operaciones matemáticas? ¿Por qué mi estudiante se le hace complejo desarrollar un pensamiento crítico o creativo, entre otras cosas? Gracias a esta neurociencia cognitiva, bueno, es como nosotros vamos a investigar, nos vamos a adentrar y vamos a poder comprender muchísimas cosas que solo lo veíamos en el plano psicológico, a través de las teorías pedagógicas que nos podían acercar a los procesos cognitivos, que claro, y hago un paréntesis con colegas, las neurociencias no están peleadas con las teorías pedagógicas, precisamente por eso te lo estoy trayendo, se nutren de esas teorías pedagógicas, se nutre de la didáctica, de todas esas teorías que en su momento se dieron y que se siguen dando a nivel cognitivo y a nivel psicológico, se nutre de ellas para complementar y poder explicar científicamente cómo se dan esos procesos, no solamente en el plano cognitivo, sino ahora en un plano científico, en un plano biológico. Y bueno, pues hace rato te comentaba de la neuroeducación, que nosotros que nos estamos adentrando y que nos estamos interesando acerca de esto, cómo opera, para qué me sirve a mí en este momento, si yo estoy muy bien con mis teorías pedagógicas, me ha funcionado, he tenido buenos resultados. Bueno, pues comentarte que dentro de la historia misma de la humanidad y la historia misma dentro de la docencia, siempre ha habido un interés muy importante para mejorar esos procesos. Siempre tenemos que andar buscando, investigando, indagando acerca de lo que hay. Hay una pues no sátira, pero sí hay una gran reflexión cuando podemos analizar cómo en otros ámbitos han avanzado a pasos agigantados, cómo en lo económico, en lo social, en lo político, en la ciencia, en la tecnología, han avanzado muy rápido y cómo en la educación todavía tenemos temor, ¿no? Tenemos incertidumbre, nos encontramos a veces en una zona de confort en donde lo que nos ha funcionado, bueno, pues lo seguimos reproduciendo. Hoy, a través de estas charlas que vamos a tener, pues la idea o el propósito es que nos salgamos de esa zona de confort y que vayamos más allá, que con todo el temor, ¿no? Con toda la incertidumbre, nos vayamos introduciendo en este campo de conocimiento, que estoy segura que los que ya lo implementan, los que ya en las escuelas están llevando esta adaptación con este enfoque, pues están viendo resultados no a largo plazo,
siempre son a corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos interesados en cómo funciona el cerebro de cada uno de mis estudiantes. Y esto me permite también, compañeritos, colegas, porque a veces estamos muy bloqueados y agobiados de cómo le hago con esa neurodivergencia que hay en el aula, con esas barreras de aprendizaje que pudieran haber en el aula. Y pues aquí vamos a encontrar hallazgos importantes y podemos encontrar algunas respuestas, algunas explicaciones de esas interrogantes que pudiéramos tener, porque hoy estamos viendo que no solamente la teoría pedagógica nos está sirviendo para tener buenos resultados. Nos faltaba esto, sin duda alguna, este plus que estamos encontrando dentro de las neurociencias, propiamente dentro de la neurociencia cognitiva. Y estoy trayendo los principios propiamente de la neuroeducación, esto lo dice Wolfe desde 2001. Aquí estamos viendo, compañeritos, todos los principios, estimados colegas, todos los principios propios de la neuroeducación. Y si tú los puedes ir leyendo y analizando, cada uno de ellos me permite encontrar esa respuesta a lo que en algún momento yo estoy viviendo en el aula. La experiencia que estoy viviendo en el aula con esos estudiantes de cualquier edad, cualquier nivel, de cualquier país, porque es a partir de esta necesidad que estamos observando, porque no estamos siendo eficientes en esos aprendizajes, porque solamente el alumno está aprendiendo contenidos y los docentes estamos tan agobiados en cumplir planes y programas de estudio que perdemos de vista los sentimientos, las emociones, la percepción, las historias de vida de nuestros estudiantes, porque cada uno tenemos una historia de vida. Desconocemos si hay alguna barrera de aprendizaje, algo que inhiba psicológicamente o emocionalmente el aprendizaje. Y a uno, a toda esta idea, la familia, la crianza, porque a veces, estimados colegas, la misma familia, la misma crianza puede obstaculizar también el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, aquí vemos que la neuroeducación, si tú lees, tiene su base teórica dentro de las teorías de aprendizaje de la pedagogía, porque aquí nos está hablando de cantar, de bailar, del entusiasmo, de las emociones, pero suma la parte de la funcionalidad de la biología de nuestros. ¿Ok? Vamos a irnos un poquito rápido. Les comentaba que voy a ir pasando las diapositivas. Ustedes pueden ir retomando ahí ideas que a ustedes les parecen significantes. Entonces, la neurodidáctica, bueno, pues nosotros sabemos, los que ya somos docentes, que la didáctica es una de las ramas, una de las disciplinas de la pedagogía cuyo enfoque de estudio es el proceso enseñanza-aprendizaje, que nos permite interpretar, ¿no?, el proceso que llevan a cabo nuestros estudiantes y retroalimenta la manera del cómo yo puedo llegar al aula con materiales, con recursos didácticos, exprofesos para impartir una disciplina o un conocimiento. Me permite investigar mi propia práctica y el mismo proceso como se está dando in situ en ese momento en el aula de clases. Y el prefijo neuro, como lo estamos viendo, neuroeducación, neurodidáctica, ya me está comentando que suma la parte de poder interpretar cómo bioquímicamente ese cerebro funciona en el momento que yo estoy implementando materiales, cómo yo estoy reforzando ese conocimiento, cómo estoy implementando un ambiente y un clima exprofeso propio para el aprendizaje, cuidando la integridad, cuidando esa humanidad de mi estudiante, cuidando cada una de sus particularidades,
pues porque al hablar de ritmo y estilo de aprendizaje, bueno, pues estoy siendo respetuoso de cómo procesa la información ese cerebro. Entonces, es importante también comentar que nos estamos enfocando a nuestro objeto de estudio, pues es el cerebro, ese maravilloso cerebro que de manera natural la creación misma nos ha dotado de este órgano que yo pudiera hacer la analogía, colegas y estimados docentes, como el maestro de una gran orquesta, porque él es el encargado de poder interpretar y de poder dar una acción, operar a partir de todos esos estímulos que le llegan del exterior, de todas esas sensaciones y emociones que le llegan de lo que observa, de lo que huele, de lo que escucha, de lo que manipula, de la experiencia previa que ya tiene acerca de las cosas, porque el cerebro opera a través de modelos, ¿no? Él hace como distinciones y ve las diferencias a través de patrones que en ese momento se le están presentando para poder emitir una respuesta en nanosegundos, ¿no? Nos sorprende cómo a veces, inclusive en automático, como cuando hacemos en automático, él opera. ¿Por qué? Porque está habilitado y que también es importante saber cómo podemos potencializar esos talentos, esas capacidades, esa genética que ya viene, esa carga genética que también influye en la neuroplasticidad, en esa operatividad que también resulta interesante. Por eso les decía que hablar del cerebro, compañeritos, resulta tan interesante, tan emocionante y entre más lo estudiamos, entre más los estudiamos, los que ya estamos en este campo, pues más nos sorprendemos de todo lo que puede hacer y que a veces lo tenemos tan limitado, está ahí nada más como latente, esperando que alguien llegue, que potencialice esas habilidades, esas capacidades innatas que pudieran estar ahí latentes. Y cómo el docente a través de su práctica puede estimular y puede potencializar a ese maravilloso cerebro que ya poseen todos nuestros estudiantes, toda esa población que nosotros atendemos. Y bueno, pues hablar de las neuronas, esas células que se encuentran, mayor parte, se encuentran en nuestro maravilloso cerebro. Hay hallazgos interesantes, colegas, que también se encuentran un tipo de células en el corazón y en el sistema propiamente en los intestinos. Fíjense qué tan interesante, porque hay investigaciones muy recientes que nos dicen que también en el corazón, que obviamente las neuronas que existen en el corazón pues no piensan, no guardan cierta información, pero sí sienten. Sí tienen ahí guardado emociones igual en los intestinos. Fíjense qué tan interesante es hablar de las neuronas. Y bueno, aquí les traigo gráficamente, así muy simple, colegas, ¿qué es una neurona? Y aquí vemos que está compuesta de dendritas, de un núcleo, de un axón, que tiene un cuerpo celular, ¿no? Que tiene una terminal en esos axones. Algo interesante también decirles, porque es muy vasto hablar de las neuronas, que pues las neuronas, cuando nacemos se van reproduciendo, nacemos con neuronas y van reproduciéndose en la primera infancia miles y millones de neuronas, ¿no? Que le llamamos neurogénesis, en donde el estudiante o ese ser humano está abierto a todos sus canales sensoriales, sus sentidos, ¿no? Porque esas neuronas, ese cerebro se está construyendo, se está organizando y se está apropiando de toda la información que le llega del exterior. Después, posteriormente, bueno, pues hay una etapa muy interesante, muy interesante entre los 7 y 14 años, porque también todo lo que suceda, los neuroinvestigadores no lo comentan, todo lo que suceda en este estadio se queda grabado de por vida, ¿no? Y lo dicen también la teoría, los psicólogos también lo comentan, que entre los 7 y 14 años, porque hay una construcción importante dentro del cerebro que nos va a marcar para toda la vida. Posteriormente, pues es importante comentar
que cuando ya vamos teniendo 30 años, después de los 30 años, pues va en declive, ¿no? Esa neurogénesis y ese número de neuronas, pues se va declinando, vamos perdiendo, lamentablemente, se van muriendo neuronas. Esto no nos debe de preocupar, es algo biológico. Aquí lo importante es no perder de vista que una cosa son las neuronas y otra cosa, como lo que estábamos viendo en esta diapositiva, son estas terminales llamados axones, que se pueden ir haciendo muchas más ramificaciones, independientemente de que ya no esté esa neurona que haya cumplido su ciclo de vida. Bueno, gracias a esas ramificaciones, así como un árbol, tal cual vamos a hacer la analogía de un árbol, está guardando información que puede conectar con 1,000 millones de neuronas. Entonces, aquí es interesante no solamente pensar en que se nos van a morir neuronas, sino que nosotros podemos seguir haciendo que haya nuevas ramificaciones a través de diferentes ejercicios. Uno de ellos, pues, puede ser la lectura, el deporte, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, sabemos que en promedio un adulto posee dentro del número de neuronas 86,000 millones de neuronas, muchísimas neuronas contenidas en nuestro maravilloso cerebro. Y entonces por eso les decía, no tanto estar agobiados porque después de los 30 años me van a morir neuronas, todo lo contrario. Tenemos que habilitar, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que tomar acciones prácticas, movernos, porque también algo interesante, colegas, que el cerebro necesita movimiento. Aprendemos más cuando está en movimiento, cuando estamos haciendo algo práctico, cuando manipulamos, cuando operamos, que sí es bien cierto que hay momentos en donde yo tengo que analizar y reflexionar de manera introspectiva, ¿no? De manera, no estarlo hablando, no estarlo operando, pero para hacer más eficiente ese conocimiento que estoy leyendo, que estoy investigando, lo tengo que operar. Lo tengo que poner en práctica para que ese aprendizaje sea eficiente. Y aquí ya van algunas recomendaciones y vamos juntos, ya vamos analizando qué importancia tienen las neurociencias dentro de la práctica docente y cómo nosotros las podemos realizar, llevar a cabo ese puente entre las neurociencias en el campo científico, ese puente práctico, para llevarlo objetivamente al aula. Ya estamos conectando esas ideas y yo sé que en este momento alguno de ustedes ya está pensando cómo llevarlo prácticamente al aula, porque el cerebro necesita movimiento, necesita moverse. Y bueno, dentro de las características biológicas, aquí están, estimados colegas, todas las características biológicas que pudiera tener nuestro maravilloso cerebro. Y aquí vemos datos interesantes, datos muy interesantes. Fíjense, la velocidad del procesamiento de la información son 48 pensamientos por minuto. Algo interesante es que nuestro cerebro realiza acciones de manera innata, ¿no? A veces no lo pensamos, pero él está operando. ¿Por qué? Porque esa es la función. La función del cerebro es mantenernos o salvaguardar nuestra integridad, ¿no? Física, biológica. Él siempre está en modo alerta, siempre nos está cuidando y en ese sentido se conecta al modo aprendizaje. Está aprendiendo de manera innata lo bueno y lo malo. Y aquí va una observación interesante para los que somos educadores, para los que somos docentes, ¿no? Y para que los terapeutas, porque también pueden haber aquí colegas psicólogos cuando damos terapia, cómo el cerebro aprende cosas que a veces lo dañan, que a veces le hacen daño, ¿no? Es ahí donde tenemos que
poder discernir lo significativo y lo insignificante, lo que yo puedo guardar en mi memoria emocional, que para mí sea grato, y poder ir canalizando y poder desechando. No podemos borrar, eso es algo interesante porque está guardado en nuestra memoria, ¿no? Todavía la ciencia y nuestro maravilloso cerebro y la naturaleza no podemos borrar, ¿no? Ni con procesos hipnóticos ni nada de esto, pero lo que sí podemos es procesar esa información, volverla en algo positivo y que algo que ya no me pueda lastimar. Todo esto que estamos viendo y más puede realizar nuestro maravilloso cerebro. Bueno, y propiamente, ¿cómo aprendemos? Como lo comentaba hace rato, estimados colegas, bueno, pues una de las funciones y una de las características que tiene nuestro cerebro es la neuroplasticidad. Y que en algunos momentos se ve incapacitado por alguna situación psicológica, emocional, ¿no? Por algún trastorno o por algún accidente, algún traumatismo que haya recibido ese cerebro. Bueno, pues es ahí donde nosotros podemos observar que obstaculiza esa funcionalidad natural que pudiera tener el cerebro, pero de manera natural. El cerebro siempre está aprendiendo, siempre está ávido de conocimiento, que sí es bien cierto que aprende lo que le interesa, que sí es bien cierto que aprende mejor en ambientes cuidados, emocionales, ¿no? Ambientes emocionales cuidados, y ahí va algo referente a el puente que te comentaba hace rato, cuidar ese ambiente emocional en donde haya respeto, en donde no se inhiban las emociones, todo lo contrario, se reconozcan, ¿no? Y que se procesen, ¿no? Y que, pues, no hablamos de una inteligencia, sino de un control emocional, que es una de las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, porque a veces somos tan reactivos. Y bueno, pues, de eso depende de cómo nosotros, como docentes, estemos conscientes de cómo podemos lograr estos ambientes tan importantes dentro del aula. Ok, entonces el proceso cerebral de aprender y recordar, y aquí va algo interesante, estimados colegas, la memoria, la atención, los diferentes niveles atencionales, los diferentes tipos de memoria, la parte emocional, que vamos a ver también dentro de un momento. Todo esto contribuye a que haya neuroplasticidad, que eso permite sinapsis. Nosotros, como neuroeducadores, vamos a buscar nuevas y fortalecer nuevas sinapsis. ¿A través de qué? De estímulos, que eso es un tema también bien interesante, cómo yo puedo lograr esos estímulos dentro del aula para que mis estudiantes pues tengan nuevas sinapsis y a su vez tengan nuevas redes neuronales, nuevas redes sinápticas. Pues esto es gracias a los neurotransmisores, que son estos agentes químicos que se producen en el axón. Hace rato yo te traje la célula llamada neurona y dentro del núcleo se encuentra, el soma, reitero, se encuentra el soma, y en el soma es donde se van generando, donde se van gestando estos neurotransmisores, que son estos agentes bioquímicos que permiten con las dendritas que hace rato vimos, poder conectar y llevar información a otras neuronas o miles de millones de neuronas. Esto resulta interesante, compañeros, porque pues dentro de esta investigación que se ha hecho de las neurociencias, bueno, se dice que hay más de 60 neurotransmisores, ¿no? Entonces, esto resulta interesante también que vayamos a profundidad, porque esto permite conectar bioquímicamente con más neuronas y lograr la dichosa sinapsis que nosotros queremos como neuroeducadores. Y aquí vemos, colegas, estimados compañeros, bueno, algunos de esos neurotransmisores, y que cada uno de ellos en específico, pues, tiene una finalidad, tiene un propósito a lograr dentro
pues obviamente de nuestra vida cotidiana y propiamente si nosotros ya lo analizamos, nosotros podemos ver estas bondades para recurrir a estos neurotransmisores para lograr un aprendizaje eficiente. No solamente, y vamos más, no solamente es significativo, sino le vamos a sumar con este concepto de ser eficiente, de ser operativo, de ser analítico, reflexivo, de emitir una respuesta favorable en el momento que yo tenga una contingencia, una situación de mi vida cotidiana y obviamente acerca de pues obviamente los aprendizajes que de manera intencionada nosotros pretendemos dentro del aula a través de nuestras diferentes metodologías. Y bueno, hablando de esta neuroplasticidad, traigo a Kaine y Kaine, 1997, en donde ellos, a través de esos 12 principios, ellos nos permiten comprender ¿cómo podemos lograr esa neuroplasticidad? Hay un errorcito, neuroplasticidad, ¿no? Primero comprender, compañeritos, que dentro de tu aula, pues tienes a los 30 o 40, o algunos compañeros, colegas tienen hasta 50 cerebros. Comprender que cada cerebro es diferente, que cada cerebro interpreta y hace una edición acerca de la información que tú le estás dando, de ese contenido que tú estás lanzando en el momento que estás impartiendo tu disciplina o esa área de conocimiento. Eso es importante. Hablamos de un respeto. Hablamos de poder comprender que algunos procesos van a ser rápidos, algunos procesos van a ser lentos, que la parte emocional, que la parte psicológica, que la parte que si hubiera alguna neurodivergencia, un TDAH, autismo, etcétera, podría inhibir, ¿no? O hacer complicado ese aprendizaje que pudieran tener tus estudiantes. Comprender que a través de estímulos, de estar realizando diferentes acciones específicas para fortalecer esas áreas del cerebro que requiere el estudiante. A veces pensamos, este alumno, pues, no sé por qué se le complica aprender a leer y escribir. Y pocas veces nos interesamos en ver cómo está la parte psicológica, cómo está la parte emocional, qué le está sucediendo dentro de su vida cotidiana a ese estudiante que no aprende a leer y escribir. Siempre nos vamos a la teoría pedagógica, en donde nos dice paso 1, paso 2, paso 3, hay que recurrir al material didáctico, que la lectura, etcétera, etcétera. Las neurociencias nos permiten ampliar nuestro conocimiento como docentes, como investigadores, como terapeutas, a partir de qué pudiera estar sucediendo biológicamente en ese cerebro que nosotros estamos atendiendo de manera cotidiana en el aula. Y bueno, aquí vienen dos preguntas interesantes. ¿Cuál es el rol del docente y el reto de la aplicación de las neurociencias? ¿Y cómo hacer ese puente entre la teoría y la investigación del cerebro dentro propiamente de nuestra práctica? Docente. Vuelvo a traer a Kaine y Kaine, 1997, en donde donde él nos recomienda tres principios fundamentales. 1, inversión orquestada. ¿Qué significa esto? Consiste en crear un ambiente de aprendizaje que envuelva completamente al estudiante en una experiencia educativa, desafiante y rica. Y aquí va el concepto desafiante. Los neuroeducadores sabemos que no podemos alfombrar el mundo a nuestros estudiantes. En la vida real, inclusive no hay un transporte para alumnos con inteligencia como Howard Gardner nos lo decía, kinestésicos, o no hay el cine para los visuales, o no hay el transporte o el lugar o la plaza para los auditivos. En la vida real tenemos que enseñar a hacer ese cerebro adaptativo. Entonces, dentro de tu actuar, dentro de el acto pedagógico, tú tienes que hacer desafiantes, sacar de su zona de confort
porque sabes que ese cerebro es adaptativo, porque tienes que trabajar todas sus áreas, tanto el hemisferio izquierdo como derecho, todas las partes que lo componen, porque sabemos a lo que se enfrenta de manera cotidiana ese estudiante. Y que todos los estudiantes tienen habilidades, tienen talentos, tienen grandeza. No tenemos que tampoco invalidar eso que posee nuestro estudiante. La segunda es el estado de alerta relajado. Estado de alerta relajado. A veces pensamos que también el cortisol es malo, ¿no? Pensamos que el estrés es malo. Hoy sabemos que el estrés es el que nos permite inclusive estar en este momento, el que te permite estar atento y escucharme, el que te permite levantarte todos los días. El cortisol es nuestro amigo. Aquí el cortisol es malo, es nocivo cuando está muy elevado o dura muchas horas con ese nivel elevado durante tu sistema. Ahí sí nos provoca daño, lesiona inclusive algunos órganos y a tu propio cerebro. Daña la concentración, daña la atención, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema, un estado de alerta relajado, como lo estamos viendo, es que tenemos que captar la atención de muchas formas a través del conocimiento de tu estudiante. Tú tienes que captar la atención para crear ese sistema de alerta, pero relajado. No subir esos niveles de cortisol que pudieran provocar angustia, estrés, miedo, etcétera, etcétera. Y obviamente procesamiento activo. Las estrategias buscan que el alumno tenga la oportunidad de consolidar y asimilar la información, realizándole un procesamiento activo y personal. Respetar esos procesos personales. Ahora, para crear un estado de alerta relajado, lo importante es no amenazar, no provocar un ambiente hostil, de amenaza. Sabemos que cuando una persona está amenazada, ese cerebro está en modo supervivencia, no está atento para ponerte atención en lo que tú quieres o pretendes que ese estudiante aprenda. Entonces, eso no te va a ayudar. Todo lo contrario, lo que produce ese cerebro se llama GABA y eso inhibe el aprendizaje. Un ambiente hostil, bajo amenaza, no nos ayuda. Comprometa la búsqueda innata de significado. Siempre tenemos que potencializar la investigación, ¿no? Que nuestros estudiantes hagan hipótesis, que duden acerca de lo que están aprendiendo, que indaguen, que investiguen, que puedan encontrar fuentes de información para crear el aprendizaje. Comprometa la interacción social. El cerebro es un órgano biológico y es un órgano social. La parte biológica ya lo estuvimos comentando al inicio de esta charla y bueno, es social porque aprende a través de la observación. Hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo que con ellas también se van formando en el cerebro de cada uno de nosotros y esas se van multiplicando y fortaleciendo a través de la observación, a través de la escucha, a través de ese cerebro observar a otro cerebro, esos comportamientos, esas conductas, ese lenguaje, etcétera, y aprende de manera innata. Entonces, la interacción social, estamos observando que tiene un aspecto científico y biológico. Y comprometa las conexiones emocionales. Nunca perder, estimados colegas, la parte emocional. Comprometa la fisiología en el aprendizaje, eso es lo que te estoy tratando de convencer, ¿no? Porque es importante, cuál es el reto que tenemos como docentes involucrando las neurociencias en el aula, comprometer la capacidad de reconocer y dominar pautas esenciales. Dentro de las pautas esenciales son todos esos elementos. Hace rato te traía la familia, la crianza, todas estas pautas, ¿no? Todos estos elementos que contribuyen a que ese cerebro esté ávido de conocimiento, que esté motivado, ¿no? Que tenga ese interés por aprender,
¿no? Entre otras cosas. Reconozca y comprenda las etapas y cambios de desarrollo. Ya en algún momento dentro de la teoría de Piaget ya nos decía de los estadios cognitivos, del desarrollo cognitivo que tienen los sujetos. Hoy estamos viendo a través de las neurociencias, y hace rato te traje la neurogénesis, ¿no? Te traje esa etapa importante entre los 7 y 14 años, que es una organización importante, es el clímax propio del cerebro entre los 7 y 14 años, posteriormente la adolescencia, que los neurocientíficos le llaman la poda neuronal, y bueno, cuando ya adquiere esa maduración, lo que coloquialmente llamamos maduración a nivel estructural, ¿no? A nivel neurológico, es a los 30, máximo a los 30 años, y empieza el declive, empiezan a morir las neuronas. Eso es importante, a grosso modo, comprender acerca de los cambios de desarrollo, que un cerebro es diferente tanto de los varones como de las mujeres, totalmente diferente, tenemos una carga totalmente diferente. Compromete el estilo individual de los alumnos y la unicidad. Sí es importante trabajar de manera individual, pero también, como hace rato te lo decía, formar equipos, ¿no? Para que, pues, fortalecer esas relaciones interpersonales, y somos entes sociales. Comprometa tanto la habilidad para centrar la atención como para aprender de un contexto periférico, todos los elementos que conllevan el aprendizaje, ¿no? Esos distractores, todos esos elementos que contribuyen para que ese cerebro pueda aprender. Entre ellos, entre los contextos periféricos puede ser la alimentación, puede ser la crianza, puede ser la parte genética, todos esos elementos que componen el aprendizaje. ¿Ok? Bueno, pues comentando entonces, pues nuestra tarea principal es crear esos entornos, queridos y estimados colegas. Con todo esto que estamos viendo así muy, muy rápido, pero estamos siendo muy efectivos, crear un clima es profeso para el aprendizaje, no solamente dentro de la teoría pedagógica, sino le vamos sumando el concepto de las neurociencias acerca del aprendizaje, cómo procesa ese cerebro el aprendizaje y cómo opera bioquímicamente el aprendizaje mi estudiante o los estudiantes. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Una, no perderme. Eso también siempre lo comento, estimados colegas. A veces andamos buscando, ¿no? Estamos ahí indagando con la teoría, con los investigadores, con los modelos educativos, ¿qué me exige el currículum en este momento, etcétera? Andamos bien agobiados, bien estresados, tratando de buscar casi la pócima mágica o la receta perfecta, y nos perdemos. Cuando hablamos de neurociencias, algo muy importante es que nosotros también, pues, comprendamos nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Y ahí va, pues, obviamente también mi personalidad, mi experiencia, mi formación, mi estilo docente, entre otras. Entonces, lo primero que debo tomar en cuenta, y lo estoy poniendo ahí en este listado, el primer punto que debo tomar en cuenta es mi estilo docente. Y que yo tome esos riesgos, que me atreva, que indague, que investigue acerca de esto que estamos comentando para poderlo comprender y para poderlo llevar de manera objetiva, que traduzca ese lenguaje científico de manera didáctica, que lo pueda comprender y llevar al aula diseñando estrategias neurodidácticas, tomando en cuenta lo que ya hemos comentado y que ahorita vamos a ir concluyendo. El ambiente, tomar en cuenta la neurodivergencia, trabajar las funciones ejecutivas, trabajar el aprendizaje multisensorial, el aprendizaje disciplinar propio de la disciplina, el enfoque de mi disciplina, qué me exige, cuál es la rigurosidad propiamente de esa disciplina que voy a impartir, el tiempo y sobre todo el trabajo interdisciplinario, porque nuestro cerebro, queridos colegas, funciona multitasking.
¿no? Conecta diferentes áreas de nuestro cerebro, inclusive en este momento está conectando diferentes áreas para que nosotros podamos comprender en este momento lo que estamos construyendo juntos. Y aquí te lo estoy trayendo, la atención, no perder de vista la atención, la memoria, la activación física o el movimiento, la creatividad, la curiosidad, la motivación, cuidar mucho el desarrollo de las funciones ejecutivas, dormir, se dice que, bueno, tenemos que dormir 6 horas diarias como mínimo, aunque los adolescentes y los niños, bueno, tienen que dormir un poquito más, ¿no? Se habla de 8 o hasta de 10 horas diarias. ¿Por qué? Porque hace rato te hablaba de esa parte biológica del cerebro y también de hacer las cosas que nos gusta, si te gusta cantar, si te gusta bailar, si te gusta irte a tomar el café con algún amigo, familiares, convivir, irte de viaje, también eso nutre a nuestro maravilloso cerebro. Y bueno, pues aquí ya, estimados colegas, estamos llegando ya a las conclusiones y ustedes pueden leer las conclusiones y yo tengo aquí palabras interesantes, conceptos interesantes que me llevan a la conclusión y que retoman todas las ideas que hemos hablado. Una, provocar. Tenemos que provocar en nuestros estudiantes todas las veces que llegamos en ese intercambio, ¿no? En esa conexión que tenemos con ellos. Tenemos que provocar. Tenemos que hacer todo posible, ¿no? Un neuroeducador no dice, no puedo, no sé, es que la familia, es que el contexto, es que el alumno. Nosotros siempre vamos a hacer posible lo que a veces otros no hacen posible. Tenemos que comprobar resultados. Siempre es importante que lo que nosotros hagamos tenemos que comprobarlo, tenemos que ir dando ese monitoreo, tenemos que ir dando ese acompañamiento, tenemos que ir valorando y evaluando, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, porque el cerebro es mucho más que conocimiento, como lo que estamos viendo. El cerebro se manifiesta a través de actitudes, a través de lenguajes, a través de expresiones artísticas, etcétera, ¿no? Que tenemos que seguir investigando, sin duda alguna. Los que ya estamos en este camino es inacabado, esta profesión de la docencia, de la terapia, del diseño, pues es seguir investigando, porque nunca acabamos de comprender cómo funciona ese cerebro, ¿de acuerdo? Tenemos que transformar. De lo que se trata y estas charlas que vamos a tener durante estos espacios, pues se trata de transformar lo que yo vengo haciendo, buscando nuevas posibilidades, ¿no? Y obviamente dar significado a esto, cada uno de nosotros tendría que darle un propio significado a partir de esta información que se está dando, ir a profundidad, a seguir investigando, porque este campo de conocimiento es muy, muy vasto, es muy amplio y sobre todo porque se siguen investigando, ¿no? Hay muchísimas fuentes por investigar y obviamente, y concluyo con esto, pues es construir juntos, colegas, porque como colegas, como docentes, como investigadores, pues tenemos que unir fuerzas. ¿Por qué? Porque queremos mejorar, porque queremos transformar nuestra sociedad, porque nos preocupa el rumbo que están tomando estas generaciones y porque estamos observando que hay un rezago, no solamente un rezago en conocimiento, sino hay un rezago en el sentido humano. Ya no nos apoyamos, ya no estamos unidos, ya no nos interesamos por el otro y esto, queridos colegas, es hablar de neurociencias. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctora Lascano. ¿Qué quiere que le diga? Una interesante ponencia, potente en muchos sentidos. Entonces, agradecerle desde ya la rica información que hemos recibido. Hay muchas reacciones de la gente
respecto a lo que es el tema de la neurociencia, la psicología, la pedagogía, dentro de lo que es el concepto de la docencia. En mi caso particular, que yo realizo docencia también en ciencias más duras, ¿ah? Entonces, igual encontré interesante y mucha lógica. Así que invito a los participantes, si quieren escribir en el chat para preguntarle si tienen alguna duda, algún comentario a través del chat, o abrimos los micrófonos. Adelante, adelante, si hubiera alguna pregunta, yo atenda. ¿No hay ninguna pregunta? ¡Wow! Excelente, excelente. Si quiere para romper el hielo, doctora, yo hacerle una consulta por mi experiencia, como le digo, que tengo acá en Bolivia. Yo soy chileno digamos, y por lo tanto ya llevo 4 años viviendo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, me resultó sumamente interesante, como le decía inicialmente, todo lo que es el tema del trabajo, la psicología, la psicopedagogía, para el rol que tienen los docentes, que todos los días aprendemos, igual que los doctores, todos los días. Pero este siglo XXI está lleno de muchos estudiantes que usan mucho la tecnología en todo sentido, para conversar, para chatear. Casi nadie habla por teléfono, y los chicos usan mucho la inteligencia artificial. Unos conocen más que otros, yo personalmente la uso harto, pero el tema está en este tema de cuando uno ingresa al aula, y dice por ahí que entre los 3 y 5 minutos son claves para comprender si efectivamente el estudiante está prestando atención, y todas sus neuronas se prenden como lucecitas, ¿ah? Como antenitas, y uno empezar a dar la materia que corresponde. En este caso yo particularmente doy clase de economía, entonces cuesta mucho de repente en ese tipo de ciencias exactas o algunas materias no relacionadas seguramente con muchos de los que están acá presentes, pero a mí me ha costado. O sea, yo ya llevo 3, 4 años en Bolivia dictando docencia en esos ámbitos de la ciencia, de la economía, y ha costado mucho. Y porque todo esto viene de una base, a veces una base un poco que ha dejado mucho a los chicos, y llegan mal preparados desde el bachillerato hasta las universidades. Entonces, ¿qué opina usted respecto a cómo lograr la atención necesaria en estudiantes que justo están en estas generaciones, que yo le llamo generación X, la generación de la tecnología? Así es. Bueno, pues son varias respuestas, doctor, interesantes. Una, conocer qué le interesa, qué le preocupa. ¿Qué le preocupa a estas generaciones? ¿Qué están viviendo? ¿Cuáles son sus historias de vida? Nos perdemos de vista, y esto es indispensable. Esto es indispensable. Cuando hablamos de conocer el cerebro de nuestros estudiantes, la parte psicológica, la parte emocional, eso es interesante, porque nosotros diseñamos una intervención docente a partir de los intereses, motivaciones, preocupaciones, problemas no solamente cognitivos, sino problemas emocionales o psicológicos o sociales que pudieran estar viviendo esos estudiantes. Y llegamos de lleno al contenido, y llegamos de nuevo a ese listado, al programa, ¿no? Al PANI, programas de estudio, porque así fuimos formados como docentes, ¿no? Ese es el enfoque que tenemos de la educación. A través de las neurociencias nos permite analizar y reflexionar que ese estudiante trae una historia, que ese estudiante trae preocupaciones, y es a partir de ese conocimiento previo que yo puedo tener de mi estudiante, cómo yo voy a conectar. Porque cuando hablamos de neurociencia, hablamos de conectar. Un cerebro se conecta sí o sí con otro cerebro. Y la parte emocional, el respeto, la escucha activa, el lenguaje que yo pudiera tener con ellos, pues obviamente va a ser el vínculo, va a ser el medio para que yo empiece a diseñar mis estrategias didácticas. Y acerca de la tecnología, pues también es el medio ambiente. Hace rato lo decía, queridos colegas, el cerebro se adapta al medio ambiente, se adapta al momento
en que está viviendo. Imagínense ese cerebro de las primeras civilizaciones, ¿no? Que se adaptaban al fuego, que se adaptaban a la oscuridad, que se adaptaban al miedo de poderse proteger en una cueva. Entonces, ese cerebro se adaptó a ese medio ambiente. Hoy, en el siglo XXI, estamos hablando de la era digital, ese cerebro se está adaptando en este momento a este contexto, a este ambiente virtual, a la IA, ¿no? Entre otras palabras. Y entonces nosotros tenemos que llegar otra vez, ¿no? Un paso adelante, como neuroeducadores, a que estos medios, que es la tecnología misma, nos sirva como herramienta, como herramienta de aprendizaje controlado y como herramienta de enseñanza. No es el fin, sino es el medio. Y que también hay espacios para salir a convivir personalmente, que hay espacios para salir a jugar al patio, que hay espacios para leer un libro. Entonces, ese es nuestro trabajo en este momento. Darle toda esta gama de posibilidades a los estudiantes y que solamente la tecnología sea una forma más o una herramienta más para aprender. No estar peleados, definitivamente no estar peleados con la tecnología. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario. Al Gracias. contrario. Ahí dejo el micrófono, como digo, o mensaje en el chat. Si quieren hacer alguna consulta, la doctora está abierta a cualquier consulta, cualquier opinión, cualquier comentario para hacer rica esta conversación. Así es. Y bueno, también comentarles, compañeritos, colegas, estimados colegas que me hicieron el favor de acompañarnos y crear estos lazos fraternos entre países, que esto también es necesario, es vital, compartir el conocimiento, las experiencias, lo que vivimos los docentes en diferentes, con los sistemas educativos y todo esto, todas las problemáticas. Pues también agradecerles a las autoridades por permitirme este espacio, la verdad lo disfruté mucho, muchísimo, aprendí también mucho y que estos espacios sirvan pues para fortalecer nuestra práctica docente y que nos permitan o abran ese espacio para la investigación, porque si ya somos docentes, nuestra tarea fundamental es seguir investigando y continuar perfeccionando nuestra práctica docente. Les vamos a mandar un cuestionario ahí muy sencillo de lo que trató esta charla para que ustedes puedan tener, pues obviamente, su constancia. Les agradezco mucho, les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes y gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Así que muchas gracias y ojalá que esto se siga generando esta rica conversación, estos ricos grupos de trabajo, porque es importante, digamos, que nuestros estudiantes son el futuro digamos, de futuros profesionales. Entonces somos nosotros las bases para que estén siempre vigentes en todo el orbe, en todo el mundo. Así que agradecida desde ya, doctora, así que volveremos a invitarla, como siempre, un gusto conocerla. Así que muchas gracias a todos por la participación. Gracias a todos. Luego.